La Champions League enfrenta a los mejores clubes de Europa y los estadios son partes clave de cada partido. Aquí te mostramos todos los estadios de esta edición, desde el más pequeño y lejano hasta el más grande e icónico. El primer estadio es el Aspmyra Stadion en la ciudad de Bodo, Noruega. Aquí jugará de local el Bodo Glimt, quien jugará en la Champions por primera vez. Este es el estadio más al norte en la historia de la competencia, ubicado a solo 120 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Fue inaugurado en 1966, pero tuvo una renovación reciente que costó 17 millones de euros. Tiene la menor capacidad de los estadios este año, 8.270 personas. Clubes como el Tottenham, Juventus y Manchester City deberán viajar hasta esta zona para sus partidos. El siguiente estadio es el Limassol Stadium en Limassol, Chipre. Es donde juega el Pafos, porque este es el estadio más moderno del país. Es la sede de 3 equipos de la ciudad, pero curiosamente no del que jugará aquí en la Champions. Fue inaugurado en el año 2022 y tuvo un costo de 45 millones de euros. Su capacidad es para 10.830 personas. Es un recinto de categoría 4 de la UEFA, con todos los asientos cubiertos por techo. También tiene 20 palcos de lujo en diferentes zonas. Un estadio nuevo con mucha historia es el Luis II de la ciudad de Mónaco. Aquí juega el club con el mismo nombre, en uno de los países más ricos del mundo. Fue inaugurado en 1985 con un costo de 90 millones de euros en aquel entonces. Su capacidad actual es para 16.360 personas. Fue sede de la final de la Supercopa de Europa por muchos años. Es el único estadio de fútbol y de atletismo en todo Mónaco. Además de la pista de atletismo, también tiene un polideportivo, una piscina olímpica e incluso una universidad. Otro recinto nuevo es el Eden Arena en Praga, República Checa. Aquí juega el Slavia Praga en la fase de grupos. Fue inaugurado en el año 2008 y tuvo un costo de 40 millones de euros. Su capacidad es para 19.370 personas. Ya fue sede de finales de la Supercopa de la UEFA y de la Conference League. La construcción del estadio tomó más de 30 años, ya que inició en la década del 70 y quedó a medio terminar durante décadas por varias razones, entre ellas el gobierno comunista de los primeros años. Uno de los estadios en Bélgica es el Anderlecht Stadium en Anderlecht. Aquí juega el Union Saint-Gilloise porque su estadio, ubicado a 4 kilómetros, no cumple las condiciones para partidos continentales. Es uno de los estadios más antiguos, construido en 1917. Tuvo varias renovaciones, la última costando 37,5 millones de euros. Su capacidad es para 21.500 personas, siendo reducida a partir del 2012 para cumplir con los estándares UEFA. Existen planes para expandir el estadio, pero estos quedaron pospuestos en los últimos años. Tiene la zona VIP y de negocios más grande de un estadio en Bélgica. El primer estadio de España es el Estadio de la Cerámica en Villarreal, donde juega el equipo del mismo nombre de local. Antes conocido como El Madrigal, fue inaugurado en 1923, pero sufrió una reforma importante en 2022, cubriendo todo el exterior con placas amarillas, algo criticado por algunos. También se cerraron todas las esquinas para agregar más asientos. La reforma costó unos 70 millones de euros. La capacidad actual del estadio es para 23.008 personas. Este estadio tiene la curiosidad de estar casi pegado a los edificios que lo rodean. El estadio menos esperado de esta lista es el Central Stadium de Almaty, Kazajistán. Aquí juega de local el Kairat, el primer club kazajo en clasificar a la fase de grupos de la Champions. Es el estadio más al este de la historia de la competencia, ubicado a casi 7.000 kilómetros de Lisboa. Este estadio fue inaugurado en 1958. Tuvo varias reformas y su capacidad es para 23.804 personas. Nos vamos hasta Italia, al Stadio di Bergamo, en la ciudad del mismo nombre. Aquí juega sus partidos el Atalanta. Es un estadio antiguo, construido en 1928, pero que tuvo una renovación total en los últimos años, con un costo de 100 millones de euros. Ajustando el estadio a las exigencias de la UEFA. Su capacidad es para 24.950 personas. El césped es una mezcla de pasto natural y sintético, mientras que el control de regadío y calentamiento del suelo está ajustado por vías de softwares. También puede ser sede de eventos internacionales de atletismo. El otro estadio de Bélgica en la lista es el Jan Breydel Stadion en Brujas. Aquí juega el Club Brujas, uno de los más tradicionales del país. Lleva el nombre de un personaje histórico de Bélgica en el siglo XIV. Fue construido en el año 1975 y ha sido la casa del equipo desde entonces. Su capacidad es para 29.062 personas. Tiene un diseño clásico rectangular con 2 niveles de gradas. Al ser un estadio un poco anticuado, el Brujas está en planes de renovarlo o de construir un estadio nuevo.
El primer estadio de Alemania es el Bayer Arena en Leverkusen. Es la cancha del Bayer Leverkusen, con el apoyo de la farmacéutica dueña del club. El recinto fue construido en 1958, pero tuvo varias modernizaciones. La última refacción costó unos 70 millones de euros, aumentando su capacidad para que entre todo el público local. Su capacidad es para 29.412 personas. Es uno de los estadios de mayor cercanía del público al campo de juego, con el asiento más lejano estando a menos de 100 metros del centro del campo. Otro estadio a larga distancia de los demás es el Tofik Pamarov Republican Stadium de Bakú, Azerbaiyán. Aquí juega el Karabakh sus partidos de local, ya que su estadio es muy pequeño para competencias europeas. Es uno de los pocos estadios que lleva el nombre de un árbitro. Fue inaugurado en 1951, siendo modernizado varias veces, obras que incluyeron expansiones y la instalación de un techo. Su capacidad actual es para 31.090 personas. Es el segundo estadio más grande de Azerbaiyán y uno que cumple las exigencias de UEFA. Nos vamos hasta Grecia, al Karaiskakis Stadium en Piraeus, a las afueras de Atenas. Es la casa del Olympiacos y está nombrado por un militar griego del siglo XIX. Fue construido en ese siglo para los primeros Juegos Olímpicos de 1896 y sigue siendo propiedad del Comité Olímpico Griego. Sufrió varias modificaciones y refacciones, la más reciente costando 60 millones de euros. Su capacidad actual es para 33.334 personas. Es el segundo estadio de mayor capacidad de Grecia y tiene instalaciones preparadas para recibir todo tipo de competencias europeas. El primer estadio en Países Bajos es el Philips Stadion en Eindhoven. Aquí juega de local el PSV de la ciudad. Es un estadio antiguo y fue construido para los empleados de la empresa de electrónica antes de la fundación del PSV. Tras varias reformas, su capacidad actual es para 35.119 personas. Ha sido sede de la Eurocopa del 2000 y de la final de la Copa UEFA del 2006. Tiene una cobertura tipo metálica en sus esquinas con un diseño moderno. Nos vamos hasta Dinamarca, donde está el Estadio Parken, en la ciudad de Copenhague. Aquí juega el local el Copenhague. Este recinto fue construido en 1992, pero tuvo una renovación casi total por un costo de 85 millones de euros. Su capacidad es para 38.190 personas. Es uno de los pocos estadios en esta lista con un techo retráctil y el único que tiene un restaurante de 3 estrellas Michelin dentro de sus instalaciones. Además del restaurante, tiene edificios de oficinas en cada esquina del estadio. El recinto más antiguo de la lista es el Stamford Bridge en Londres. Aquí juega de local el Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes. Es el estadio más antiguo, ya que fue inaugurado en 1877. Tras casi 140 años fue renovado muchas veces. Su capacidad actual es para 40.044 personas. Existieron varios planes de reconstruir el estadio, pero hasta ahora ninguno se cumplió. Tiene el dato curioso que los dueños del predio son los propios hinchas, que buscaban evitar que la zona fuera vendida. Un estadio moderno es el Juventus Stadium en Torino. Es donde la Vecchia Signora juega sus partidos de local. Este recinto es propiedad del club y reemplazó el viejo estadio Delle Alpi. Fue construido en 2011 con un costo de 155 millones de euros. Su capacidad es para 41.507 personas. Es una rareza en Italia, ya que fue el primer estadio moderno propiedad del propio club y no de la ciudad. Ningún asiento tiene impedimentos para ver la cancha y los más cercanos están a menos de 8 metros del campo de juego. Nos vamos hasta París, al Parque de los Príncipes. Es la casa del Paris Saint-Germain, el vigente campeón de la Champions. El estadio fue construido en 1972, reemplazando la vieja estructura, con un costo de 22 millones de euros. La primera construcción en el siglo XIX fue un velódromo y luego se adaptó para otros deportes. En su inauguración, fue uno de los estadios más modernos de Europa por su diseño, con grandes estructuras de concreto. Su capacidad actual es para 47.929 personas. El primer estadio en Portugal es el José Alvalade en Lisboa. Es la casa del Sporting de la misma ciudad. Fue construido en el año 2003 para ser sede de la Eurocopa al año siguiente y tuvo un costo de 184 millones de euros. Su capacidad actual es para 52.095 personas. En el recinto también hay un shopping y oficinas. La estructura fue preparada de manera acústica para ser sede de conciertos. Tendrá una reforma en los próximos años para acercar al público al campo de juego. Volvemos a Inglaterra, ahora al estadio St. James Park en Newcastle. Aquí juegan las Urracas sus partidos del torneo. Es un estadio antiguo inaugurado en 1892, pero que tuvo todo tipo de refacciones, entre ellas la construcción de nuevas secciones. La última renovación tuvo un costo de 50 millones de euros. Su capacidad es de 52.305 personas.
Tiene una grada mucho más baja para no tapar la luz a las casas que están ubicadas por detrás, algo que limita su capacidad de expansión. Seguimos en Inglaterra, ahora yendo al Etihad Stadium en Manchester. Es la casa del Manchester City, campeón de la edición 2023. Es un estadio nuevo, construido en el 2002 y costó 150 millones de euros. Su característica principal es el techo, sostenido por cables conectados a 12 columnas alrededor de la estructura. La capacidad actual es para 52.900 personas. Hoy está en plena renovación, que aumentará la capacidad a 61.300 personas, por un costo por encima de los 400 millones de euros. Ahora nos vamos a uno de los estadios modernos más icónicos, el San Mamés en Bilbao. Aquí juega el Athletic, club que solo tiene a futbolistas vascos en sus filas. Este recinto reemplazó al viejo San Mamés y fue inaugurado en el 2013. Su costo total fue de 211 millones de euros. La capacidad del estadio es para 53.331 personas. Tiene un sistema especial de iluminación en su exterior, con cientos de paneles para mostrar diferentes efectos. Está ubicado casi sobre el río Nervión, dando grandes vistas de su exterior. Pasamos a Turquía para ir al estadio Ali Sami Yen en Estambul. Es un recinto propiedad del Galatasaray, uno de los más grandes del fútbol turco. Es un estadio bastante moderno, construido en el 2011, con un costo de unos 200 millones de euros. Reemplazó al viejo estadio, pero en otra ubicación en la ciudad, para permitir una construcción de mayor aforo. Su capacidad es para 53.978 personas y recibe a una de las hinchadas más pasionales del continente. En su techo tiene 10.400 paneles solares que proveen más de la mitad de la energía al estadio. Volvemos a Italia, al estadio Diego Armando Maradona en Nápoles. Es la casa del Napoli desde hace más de 60 años. Era conocido como el San Paolo hasta el fallecimiento del ídolo argentino, donde se cambió de nombre. Fue construido en 1959 y tiene una capacidad actual para 54.726 personas. Estos serán los últimos años del club jugando aquí, ya que hay planes de construir un nuevo estadio en lugar de reformarlo, debido a su importante desgaste y estructura anticuada. En la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos, está el Johan Cruyff Arena. Es la sede de los partidos del Ajax y lleva el nombre del máximo ídolo del club. El estadio fue construido en 1996 y tuvo un costo total de 140 millones de euros. Su capacidad es para 55.865 personas. Es el estadio de mayor aforo de todo Países Bajos. Es uno de los recintos con más tecnología, ya que tiene tanto un techo retráctil que sus inicios no permitía el crecimiento del pasto de manera correcta. Un estadio de reemplazo es el Lluís Companys en Barcelona. Aquí jugará sus partidos el equipo de Barcelona, ya que continúan las obras en el Camp Nou, que era donde inicialmente se fijaron los partidos del club. Este recinto fue inaugurado en 1927, pero tuvo una refacción total para los Juegos Olímpicos de 1992. Su capacidad actual es de 55.926 personas. Muchos hinchas se quejan sobre las vistas del campo de juego, ya que tiene una pista de atletismo alrededor del campo. Otro estadio en Alemania es el Deutsche Bank Park en Frankfurt. Aquí juega sus partidos el Eintracht Frankfurt. Es un estadio de 100 años, construido en 1925, pero que tuvo una renovación total en el 2006 para el Mundial, con un costo de 150 millones de euros. Su capacidad actual es de 59.500 personas. Tiene un techo retráctil único, hecho de tela y plásticos, movido por cables hasta el centro del campo. En el medio tiene un cubo de video, algo que no hay en otros estadios. Comenzamos con varios estadios ingleses, el primero siendo el Emirates Stadium en Londres. Es el recinto del Arsenal de la Premier League. Fue el reemplazo del viejo Highbury y se inauguró en el año 2006. Su costo de construcción fue de 580 millones de euros. La capacidad actual es de 60.704 personas en 4 diferentes niveles de asientos. En el exterior está cubierto por estructuras de cemento, vidrio y acero. Tiene uno de los mejores campos de juego en Europa debido a su buen cuidado. Vamos hasta Liverpool, donde está el estadio de Anfield. Aquí juega el equipo de los Reds y es donde los hinchas siempre cantan You'll Never Walk Alone. El estadio fue inaugurado en 1884, pasando por varias reformas, la última siendo inaugurada en 2023 con un costo de 95 millones de euros. Su capacidad con las nuevas obras es de 61.276 personas. Tiene un diseño tradicional inglés de 4 graderías con la llamada The Kop, siendo una de las más ruidosas de todo el continente. Uno de los estadios más modernos del mundo es el Tottenham Hotspur Stadium en Londres. Es la casa del club del mismo nombre.
Este recinto reemplazó al estadio de White Hart Lane, siendo inaugurado en el 2019. Es uno de los más caros de la historia, con un costo total de 1.600 millones de euros. Su capacidad es para 62.850 personas. Su mayor novedad es el césped retráctil, que se esconde bajo una de las graderías para no dañarlo y utilizar el recinto en conciertos y otros deportes. Un estadio siempre recordado es el Westfalenstadion de la ciudad de Dortmund. Es el recinto del Borussia Dortmund y es considerado uno de los escenarios más intimidantes del fútbol europeo. Fue construido en 1974 y tuvo una importante renovación posterior por un costo de 200 millones de euros. Es el estadio de mayor capacidad en Alemania para más de 80.000 personas, pero en partidos de Champions su aforo se reduce a 66.039 personas porque se debe poner asientos en todos los sectores. El estadio más importante de esta campaña es el Puskás Arena en Budapest, Hungría. Fue la sede elegida para recibir la final el 30 de mayo del 2026. Es el estadio más nuevo del país, reemplazando al viejo estadio Ferenc Puskás de la ciudad, y fue finalizado en el 2019. Su costo fue de unos 533 millones de euros. La capacidad del estadio es para 67.215 personas. El exterior está cubierto por una malla de acero inoxidable y tiene un techo para todos los asientos. El estadio más grande en Francia es el Velódromo en Marsella. Aquí juega sus partidos el Olympique Marsella de la ciudad. Lleva ese nombre porque en sus inicios fue sede de carreras en bicicleta. El recinto fue inaugurado en 1935, pero tuvo una importante renovación que culminó en el 2014 con un costo de 195 millones de euros. Su capacidad es para 67.394 personas. Es el segundo estadio de mayor aforo en toda Francia y está diseñado con objetivos ambientales, como el de reciclar el agua de lluvia en diferentes sectores. El recinto más importante en Portugal es el Estadio da Luz en Lisboa. Es la casa del Benfica y fue inaugurado en el año 2003 como sede de la Euro a jugarse en Portugal. El costo de construcción fue de 160 millones de euros. Su capacidad es para 68.100 personas. Tiene un techo especial que permite que la luz solar pase y ayuda a que crezca el pasto, que está sostenido por 4 arcos que marcan su arquitectura. Aquí ya se jugaron 2 finales de Champions League en 2014 y 2020. Volvemos a España, al Estadio Metropolitano en Madrid. Aquí juega sus partidos el Atlético Madrid. Es otro de los estadios más modernos de la competición, siendo inaugurado en el 2017 con un costo de 310 millones de euros. En la década del 90 se construyó como un estadio de atletismo, pero luego se reconstruyó para recibir partidos de fútbol. Su capacidad es para 70.692 personas. Es uno de los estadios con más cercanía al césped, con algunos asientos a solo 6 metros del campo de juego. Uno de los estadios más icónicos es el Allianz Arena en Múnich. Este recinto es del Bayern Múnich, uno de los favoritos a ganar la competencia. Fue inaugurado en el 2005 y tuvo un costo de 340 millones de euros. Su capacidad es para 75.024 personas. Su característica principal es su exterior compuesto por 2.800 paneles rellenos de aire seco, que pueden ser iluminados de diferentes colores, aunque la policía recomendó que solo se utilice un color por vez para evitar accidentes de tránsito. Este diseño fue innovador y luego copiado en diferentes estadios. Otro estadio con mucha historia es el Giuseppe Meazza en Milán. Aquí juega sus partidos el Inter de Milán, por lo que lleva el nombre Giuseppe Meazza y no San Siro, el nombre que utiliza el AC Milán. Es otro estadio antiguo, construido en 1926 y reformado varias veces, la última gran renovación para el Mundial de Italia 90. Su capacidad es para 75.817 personas. Tiene un diseño único, con la estructura del techo y las rampas de acceso. Es un estadio que necesita renovación, algo que se llevará adelante en los próximos años. Por último, el estadio de mayor capacidad en la Champions League es el Santiago Bernabéu en Madrid. La casa del Real Madrid, el club más exitoso de la competencia, ha sido sede de innumerables partidos históricos. Fue construido originalmente en 1944, pero en los últimos años tuvo una reforma total, agregando una cubierta de acero inoxidable, techo y una pantalla de 360 tipo halo. La mayor innovación tecnológica es el hipogeo, que permite dividir el campo de juego en secciones y que este pase varios pisos bajo tierra. La reforma costó hasta hoy 1.760 millones de euros. Su capacidad es para 83.186 personas. Para ustedes, ¿cuál es el mejor y peor estadio de esta Champions League? Para conocer más recintos de otros torneos, hagan clic en el video de los estadios de la Copa Libertadores.